Bueno, buen día a todos y a todas. Muchas gracias por venir y por prestar atención. Mi nombre es Diego Nahuel Carcedo. Voy a hacer la defensa, como comentaron, de la tesis de maestría en aplicaciones de información espacial de la Universidad Nacional de Córdoba. El título de la misma es Estimación de rendimiento de cultivos agrícolas, integración de datos derivados de monitores de rendimiento con productos de sensoramiento remoto. El director de la tesis es el doctor Marcelo Escabuso y el codirector es el doctor Diego Pons. La hoja de ruta que vamos a desarrollar brevemente esta mañana comienza con una motivación que da lugar a explicar un poco por qué abordamos este tema. Seguido vamos a explicar el objetivo general que ordena un poco la tesis. Después los objetivos específicos, vamos a conversar un poco de los materiales y métodos abordados para el desarrollo de la tesis. Vamos a compilar un poco de los resultados obtenidos, vamos a hablar de las conclusiones que pudimos arribar y vamos a comentar los agradecimientos y finalmente una dedicatoria. La motivación de esta tesis tiene que ver con el título de la maestría, de generar una aplicación de información espacial. En mi caso, interesado como profesión de grado en agronomía, ingeniero agrónomo, me interesa ver la potencialidad de la tecnología satelital puesta al servicio de la producción agrícola. En particular, tratar de generar un producto que haga mayor uso eficiente de los recursos y por ende se puedan adaptar al cambio climático de los productores agropecuarios. En esto elegimos en particular el maíz para trabajar debido a su importancia en la soberanía alimentaria, tanto a nivel global como a nivel local. Algunos números que dan cuenta de esta importancia son la cantidad de toneladas que se producen en el mundo. El pico fue en el año 2022, que fue alrededor de 1.200 millones de toneladas. Y un área sembrada equivalente a 206 millones de hectáreas. A nivel local, en Argentina, el pico fue en el 2022, que fueron 52 millones de toneladas que se produjeron, y una área sembrada de alrededor de 7 millones de hectáreas. Y finalmente, una motivación ya más de índole personal es aprovechar esta instancia de aprendizaje para masterizar herramientas de ingeniería de datos y modelos de aprendizaje automático. Para dar cuenta de la importancia del cultivo de maíz, tomé un mapa elaborado por el INTA Castelar, un mapa nacional de cultivos, que hace una clasificación de coberturas, donde en color verde se observa la cobertura en el año 2023, que es la campaña 2022-2023, y la cobertura en la campaña 2021-2022, en color amarillo. Y da cuenta cuando toda la zona pampeana y esta pampeana donde se cultiva maíz. El objetivo general es evaluar cómo fue, modelos paramétricos y no paramétricos, para estimar el rendimiento de maíz en la zona núcleo de la República Argentina a nivel de lote. Como comentaba, integrando datos de información espacial con sensores remotos. Más adelante vamos a ver qué es esto de modelos paramétricos y no paramétricos. Los objetivos específicos fueron estudiar los antecedentes relativos al modelado de rendimiento a partir de información ambiental, que es un poco de historia para conocer más de materia. Después implementar y testear herramientas de software que facilitan el procesamiento de variables de terreno, ya sea observaciones de campo, como los monitores de rendimiento, o sensores remotos, como imágenes satelitales, para ver la variedad de los lotes agrícolas de maíz. Los materiales y métodos. Lo que tratamos acá es explicar cómo se modela el rendimiento de maíz. Algunas preguntas ordenadoras para tratar de ver cómo se modela el rendimiento de maíz fueron cómo se define el rendimiento. Hicimos un poco de agronomía y de tecnología de maíz. ¿Qué tipo de modelo existe? ¿Con qué herramientas hoy se puede trabajar para hacer estimaciones de rendimiento de modelos? Tanto en la batería de herramientas determinísticas como estocásticas. Vamos a ver un poco de los dos modelos que existen. Y después, ¿qué tipo de datos se usaron? Tanto las observaciones de campo como los datos satelitales. Vamos a contar un poco sus características. Siendo lo que es la ecofisiología del cultivo de maíz, vamos a hacer brevemente, no vamos a hacer un exhaustivo, en lo que es el ciclo de cultivo de maíz. El cultivo de maíz en Argentina es por lo general un cultivo de maíz dulce, que va entre 110 y 170 días el ciclo completo, y se divide principalmente en dos etapas, como vamos a ver, la etapa vegetativa y la etapa reproductiva. ¿Por qué es tan importante entender la ecofisiología del maíz en el caso de la determinación de rendimiento? Es porque el rendimiento se determina en una parte particular, que es, no se marca, que es en la parte de antesis, donde está la floración. Donde se produce el antesis 20 días antes y 10 días después, donde la flor masculina fecunda la flor femenina, donde se generan los granos, es donde se define el rendimiento. Vamos a ver en este diagrama, donde como podemos ver en la parte inferior del diagrama,
arranca con la aparición de hojas y finaliza con el rendimiento en grano. Porque sabemos que la aparición de hojas es muy importante, porque es sentido común, pero también está documentado, a mayor cantidad de hojas hay mayor capacidad que tiene la planta de interceptar la energía solar que emite el sol. En ese índice se llama índice área foliar, es decir, mayor cantidad de hojas, más se expanden, tenemos un índice foliar mayor. El índice foliar está relacionado casi de manera lineal, de manera directa, con la capacidad que tiene la planta de interceptar la energía solar, es decir, la radiación fotosintéticamente activa. Mientras mayor radiación fotosintéticamente activa puede la planta capturar, mayor biomasa final produce. Tenemos más hojas, más tallos, más plantas, de cuenta. Y si tenemos más biomasa, a partir de un índice cosecha, que es cómo decide la planta en el momento que determinamos recién, que es donde va definiendo hacia dónde van los frutos asimilados, que se genera a partir de la asimilación de la energía solar. Estos frutos asimilados se pueden repartir para distintas partes de la planta, o para la hoja, o para el tallo, o en este caso lo que nos interesa es al grano. El grano está condicionado por dos variables, que es el peso del grano y la cantidad de granos, el número de granos. Mientras mayor cantidad de granos tenemos, tienen menos peso, mientras menos cantidad de granos tenemos menos peso, hay que encontrar dónde convergen esas dos variables. Eso también sucede en el momento del periodo crítico. El periodo crítico está diferenciado según las zonas y los ambientes en los cuales se cultiva el maíz. También por la modalidad de siembra temprana. Entonces, la fecha en la cual la antesis, la floración va a caer, va variando en la parte del país en el que estemos. En estos gráficos se elaboraron a partir de una elaboración propia, a partir de la información que provee la Oficina de Riesgo Agropecuario, donde están puestos los distintos estados epidemiológicos a lo largo del ciclo del cultivo. La barra gris es cómo va el periodo crítico a lo largo del calendario anual. Como podemos ver, arranca a principios de noviembre con una siembra temprana en el norte de Buenos Aires, al igual que en zona centro de Córdoba, y va evolucionando por las distintas zonas hasta la última siembra tardía en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Estas son las distintas zonas elaboradas por hora. Ahora vamos a ver en el área de estudio dónde caen los periodos críticos de interés. Antes de meternos en lo que es más modelado particular, vamos a hablar de los tipos de modelos que existen. Como comentaba recién, están los determinísticos y los determinísticos o mecanísticos versus los estocásticos. Los mecanísticos o los determinísticos, lo que nos interesa conocer es que hace falta mucha más información de campo para poder calibrar nuestros modelos. Hace falta conocer el material genético del maíz, hace falta saber si se siembra de una manera tardía, de una manera temprana, hace falta saber si está bajo riego, hace falta saber las características del suelo con mucho más detalle. Es decir, un montón de información que en nuestro caso, ahora voy a comentar, no contamos. Por otro lado, los modelos estocásticos, la particularidad que tienen los modelos en cuanto a estadística, y la particularidad de los modelos estadística es que las variables de entrada no se contempla aleatoriedad. Y las variables de salida, por ejemplo, tampoco se contempla esa aleatoriedad. Mientras que en el caso de los modelos estocásticos, los modelos tienen las variables pueden ser de tres tipos, o constante, que es x1, o como el x3, que tiene una distribución normal, es decir, tienen un tipo de distribución probabilística. Lo cual determina que las variables de salida también tienen una aleatoriedad. Esta, bueno, respecto a la organización del campo, vamos a hablar primero de dónde se recolectaron, así cuál es la área de estudio, después cómo se recolectaron, es decir, los monitores de rendimiento, y después cómo se procesaron esos datos. El área de estudio, que es una área geográfica muy amplia, fue condicionada por la cantidad de disponibilidad de datos de monitor de rendimiento que tuvimos. Todo el estudio se basó en función de la disponibilidad de datos que pudimos obtener, y a partir de esos datos construimos un poco primero el área de estudio y después todo el tipo de trabajo que se hizo adelante. En la zona norte de arriba, es en la zona sur de Córdoba, hay un conjunto de campos que está cerca de la localidad de Las Achiras. En la zona sur, que es la parte más al sur del área de estudio, eso es en Pehuajó, ahí también contamos con un par de lotes. Y después en la zona este, la localidad de Verox, en la provincia de Buenos Aires, también fue lo que condicionó el área geográfica. Los lotes, se estudió un poco las series de suelos, las que quedaron involucradas para ver si no había una característica que determinara el rendimiento para bien o para mal. La serie de suelo, casi todos nos dieron que los suelos son agricultores típicos, de muy buena calidad, con actitud agrícola, con buen drenaje, profundo drenaje, salvo la serie La Albina, que corresponde justamente a la localidad de La Vez y de Alem, donde, si bien no tienen tosca los suelos, tienen mal drenaje.
Al respecto de las observaciones del campo, se trabajaron con monitores de rendimiento. Los monitores de rendimiento son una tecnología que se utiliza mucho hoy en las cosechadoras. Las cosechadoras tienen un conjunto de sensores y dispositivos. Por un lado está el sensor que va en el cabezal de la noria, donde va contando los granos que pasan a medida que va pasando el grano. Después un sensor de velocidad que te permite saber la distancia recorrida, y a partir de la distancia recorrida podemos calcular el área de ese monitor. Y después un GPS que te va geoposicionando los datos. Lo que obtenemos como producto son estos monitores de rendimiento que se ven acá abajo. En este caso tenemos 4 lotes diferentes entre sí en un establecimiento, que en colores verdes tenemos rendimientos más altos y en colores anaranjados o rojos tenemos rendimientos más bajos. Particularmente esto se tiene que procesar, hay distintos protocolos de procesamiento de esta base de datos, de rendimiento. Nosotros utilizamos uno desarrollado por la Cátedra de Estadística de la Facultad de Agronomía, donde Andrés Riva desarrolló e implementó el NR, un protocolo que nosotros corrimos, que trabaja calculando las distancias, la variabilidad que hay entre distancias de distintos puntos, con un modelo que se llama diagrama de Morán, que está masificado en el cuerpo de la tesis, y eso nos permitió reducir la cantidad de datos, sobre todo por la problemática que, si vemos acá, el resultado final, los puntos negros son donde la máquina cuando va a cosechar, cuando hace la pasada, cuando vuelve, por ejemplo, disminuye la velocidad, entonces incrementa la cantidad de datos, la cantidad de grano que levantan, entonces los datos son anómalos y no son representativos del rendimiento real del lote, por ende son descartados, así como algún otro salto que también se produce por el movimiento de la maquinaria. De esta manera redujimos al 32% los datos de cada uno de los lotes. Estos son los lotes en general, están distribuidos del 2016 al 2021, corresponden a 8 establecimientos. Algunos establecimientos proveyeron 7 lotes, otros proveyeron 9 lotes, son los más numerosos. Y en particular, algunos lotes tuvieron varias campañas de maíz secuenciadas, 2018, 2019, 2020, es decir, los mismos colores, lo cual tuvimos datos para el mismo sitio varias veces. Mientras que para algunos solamente tuvimos un solo dato para ese lote. La distribución de los lotes en cuanto a su superficie, tenemos lotes de 14 hectáreas y lotes de 256 hectáreas, y la mayoría giran en torno a 100 hectáreas. Son lotes relativamente pequeños. Al respecto de los datos satelitales que utilizaron, vamos a primero dar cuenta de la plataforma satelital que se usó, un poco de lo que es Sentinel-2, después vamos a contar la selección y el filtrado que se hicieron de estos datos, los índices espectrales, ahora vamos a contar un poco qué significa y por qué se hicieron los índices espectrales esos, después un poco de variables climáticas y variables topográficas. Esta es un videito, ya vamos a ver si funciona. La plataforma Sentinel-2, para los que no están familiarizados con la industria satelital o nunca vieron un satélite, en este caso es un satélite heliocéntrico de la órbita LEO, que es una baja, que va pasando una vez por día la vuelta a la Tierra. En este caso Sentinel-2 son dos plataformas que están circulan en simultáneo en la misma órbita, entonces tenemos un dato con alta frecuencia temporal de 5 días. En particular, como pueden observar, tiene, como se ve ahí, que va capturando datos en distintos colores, esas son distintas bandas. Este es un espectro electromagnético, es la firma que produce la energía solar cuando interacciona con cualquier material, con cualquier ambiente, que va desde 400 nanómetros a 2400 nanómetros. En nuestro caso, Sentinel-2 tiene 13 bandas, por eso lo seleccionamos, porque es de interés para la cobertura vegetal, nos sirve para identificar maíz. Así como, además, el detalle más importante es el acceso gratuito y se puede descargar de distintas fuentes de datos. En particular, nosotros lo elegimos porque el maíz tiene una firma espectral. La firma espectral es la característica unívoca que tiene todo material en la Tierra que responde a la energía solar, es decir, la reflectividad. Cuando un haz de luz choca con cualquier material, la respuesta tiene una característica que es, por lo general, siempre en el caso del cultivo de maíz puede variar, depende de la zona en la cual es montado o la zona, el tipo de cultivo, hay cultivos más bajos, cultivos más altos, pero en general responde a esta curva. Esta curva, en la zona de los 500 y 700 nanómetros, que es la zona de rango visible, tiene una protuberancia en la banda 3, por eso lo vemos verde, pero después tiene la particularidad que entre los 500, de los 650 nanómetros y los 800 hay un salto que se produce, que se dice salto de borde rojo, que es la particularidad de casi todas las plantas, pero en particular de los cultivos de maíz, plantas altas o C3, donde ahora más adelante vamos a ver por qué nos interesa. Al respecto de las bandas que están ahí por detrás, la banda 5, que dice Vegetation Rate Edge,
que es justamente una banda que está calibrada por Sentinel para identificar este tipo de saltos, así como la banda 4, la banda 6 y la banda 8. Habiendo identificado cuáles son las bandas de interés, que más información nos pueden proveer para el monitoreo de cultivos, en particular maíz, tenemos seleccionados 8 índices, cada uno por una particularidad distinta. NDVI es el Number Difference Visitation Index, trabaja con la banda roja 8, la banda infrarroja 8 y la banda roja que es la 4, genera una normalización del índice, y después el GNDI es una optimización de ese que trabaja con la banda verde. El NDR, el RESI y el TECARI son índices que están calibrados para detectar la clorofila presente y la profundidad de la absorción que tiene la clorofila de esta energía solar, mientras que OSABI está calibrado para detectar cuánto contamina a la reflectancia de la planta, el suelo, es decir, la contaminación subyacente del suelo. Y TECARI OSABI justamente el ratio entre un índice calibrado de clorofila y un índice calibrado en la contaminación del suelo. Estos índices espectrales se calcularon y se trabajaron en una plataforma que se llama Google Earth Engine, que es una herramienta que existe cada vez más, se llama STAC, Spatiotemporal Active Catalog, un catálogo de activos espacio-temporales. Hay varios de este tipo, hasta Planetary Computer, AWS, nosotros elegimos trabajar con este, porque la familiaridad y por el uso es más sencillo. Tiene un editor de código en el medio que trabaja en JavaScript, donde uno ahí puede ir seteando las mismas ecuaciones que se plantean pareciendo en la terminal anterior, y además puede ir haciendo distintos tipos de filtros geográficos, es decir, el rojo de abajo es el polígono de uno de los lotes, entonces solamente filtras las imágenes que te caen sobre ese polígono. Después filtras también la temporalidad que dijimos es la del periodo crítico mencionado anteriormente, es decir, 20 días antes de la tesis y 20 días después, y terminó siendo entre el 10 de diciembre y el 28 de febrero. Esa misma temporalidad se utilizó para toda el área de estudio, justamente para sintetizar un poco el cálculo de los índices. Por otro lado, se hizo también el filtro de las imágenes de nubes, obviamente trabajamos con las imágenes que tienen el 15% de nubosidad, y esto permite también, en vez de tener que bajar las imágenes, como se hacía otra hora, no tiene que bajar también las imágenes y procesarlas, directamente desde acá se puede preprocesar, se calculan los índices y solamente se descargan los índices para cada uno de los años para todos los lotes. Finalmente, estos se visualizan de esta manera, donde uno puede ver ahí la diferencia entre los distintos índices, cómo mapean la cobertura de maíz. En particular, TECARI y TECARI OSABI son levemente distintos. Las variables, una cosa muy importante que olvidé mencionar es por el procesamiento que generó esta tesis, por la manera en la cual se trabajó y por las capacidades y habilidades disponibles, se promedió todos los datos a nivel de lote, es decir, se calculó la media, el video estándar y el rango para cada uno de los lotes de cada una de las variables. Ahí igual eso lo mencionamos un poquito más adelante. Al respecto de las variables topográficas y climáticas, se descargaron también de Google Earth Engine, de productos que ya existen y están alojados ahí, calculados por distintas instituciones. En el caso de la precipitación se descargó el GPM, que es un producto que se da cada 3 horas, hizo un promedio para un puesto estacional para el periodo crítico de cada año. A lo mismo que la temperatura y la precipitación, que son productos en este caso que tienen resoluciones mucho mayores a los tamaños de píxeles, que en el caso de Sentinel, lo voy a mencionar, son 5 metros por 5 metros, y en este caso ronda las 11 hectáreas. Esta es la tabla consolidada de las variables que se utilizaron. En primer caso está el rendimiento del maíz, que también se generó un promedio para cada lote, donde se calculó el desvío estándar y el rango para ver la variabilidad espacial. Trabajar con una nube de 60.000 puntos, en el caso de cuando se comenzó a trabajar con la tesis, resultó fuera de nuestra habilidad espacial, se trabajó sobre el nivel de lote, a lo mismo que todos los índices estructurales. Para tratar de no perder la variabilidad entre el lote, se calcularon las desvíos estándar y los rangos de todas las variables. Al respecto de los resultados, se van a abordar primero un análisis exploratorio que se hicieron de las variables, es decir, tratar de todas estas variables que mencionamos recién, cómo se comportan entre sí, si tienen o no linealidad, qué tipo de relaciones existen entre ellas, y después ya pasamos a los resultados obtenidos con cada uno de los modelos utilizados. En principio se utilizó, en primer lugar, un modelo de regresión lineal múltiple y después se utilizó un modelo de random forest. Al respecto del análisis exploratorio, esta es la variable dependiente o la variable de rendimiento. Se puede observar que hay datos de alrededor de 4 toneladas por hectárea hasta 14 toneladas por hectárea. La mayoría de los lotes tienen un rendimiento que va entre 8 y 12 hectáreas. Se calculó un diagrama de caja, un box plot,
donde cada una de las cajas contiene entre su techo y su base el 50% de la distribución de todos los datos, y las ramas hacia abajo contienen el 25% de los datos. Cajas más consolidadas, como estas, dan cuenta de una distribución más consolidada, una distribución en principio normal, que tiene esta variable que tuvimos en la actividad anterior, y además que no varía tanto intralote. Se utilizaron los desvíos estándar y los rangos calculados con anterioridad para justamente armar estos diagramas de box-plot. Vemos la línea media, la línea naranjada, es la tendencia mediana de cada uno de los años. Como podemos observar, también hay mucha variabilidad a lo largo de la temporalidad. En 2016-2017 el rendimiento medio fue en torno a los 8 o 9 toneladas por hectárea, mientras que en 2018 hubo una sequía muy grande y conocida, donde redujo el rendimiento medio de todos los suelos estudiados a aproximadamente 5 toneladas. También se hizo un diagrama de box-plot para las variables espectrales y la pendiente. Estas variables espectrales, como podemos ver, tienen los diagramas de caja en mayor distribución, son más prolongadas, da cuenta de una mayor variabilidad de las variables entre cada uno de los lotes, así como hay mayor variabilidad entre los años. En el año 2017 la mayoría de las variables tuvieron valores bajos, y después lo que podemos observar como puntitos son outliers, que son puntos que quedan por fuera de la distribución que plantea el diagrama de box-plot. Al respecto del análisis que se hizo de un histograma de las variables de observación, precipitación y temperatura, se hicieron histogramas donde se colocó la frecuencia de los datos. Como podemos ver, hay mucha distribución, hay distintos ambientes, porque tenemos ambientes en los cuales lo vieron 400 milímetros, por marcar en medio, y 1200 milímetros en otros ambientes. Y después los valores negativos de evapotranspiración, depende de la variable que se encargó de Weather Engine, son por convención, cuando el sistema expulsa agua, son valores negativos, y cuando ingresa agua al sistema son valores positivos. Valores negativos más chicos son mayor evapotranspiración, valores negativos más altos, valores negativos más altos son menores evapotranspiración. Al respecto de la altitud, la mayoría de los lotes están ubicados a 100 metros de altura, que son casi todos de la provincia de Buenos Aires, y los lotes que están ubicados al sur de la provincia de Córdoba están en torno a los 300 metros de altitud. Se hizo una matriz de correlación entre las variables para tratar de identificar si hay o no colinealidad entre las variables, que es un problema cuando trabajamos con grandes bases de datos que pueden dificultar después los modelados. En particular, se seleccionaron para hacer este gráfico solo las variables medias, es decir, no los desvíos estándar y rango que se usaron para hacer la diagrama de box-plot, porque eso sí se sabe que son altamente lineales. Eso también está, hay cosas que no vamos a llegar a contar que se hicieron y quedan en anexos de slides, en el cuerpo de la tesis, o en los anexos de la tesis para que puedan, si alguien tiene consulta o quieren ver un poco más. En particular se puede observar en el medio que los colores verde fuerte, que están representados del otro lado en diagramas de inversión, cómo se distribuyen los puntos, la nube de puntos en manera lineal, dan cuenta de una relación lineal fuerte entre esas variables. Finalmente, en la parte de abajo, en la última fila, está en la fila de rendimiento, y cómo el rendimiento de manera individual con cada una de las variables interacciona. Los valores verdes son relaciones positivas, los valores rojos son relaciones negativas. Ahí está. El primer modelo que se planteó de regresión lineal múltiple es un modelo convencional, lo que yo alcancé a decir a partir de la regresión, creo que pasé una de más. Sí, bueno, lo que dice el anterior, que nos refiero, ahí está, es, esto lo he puesto acá para que yo pueda contar que se trabajó de manera iterativa. Primero se planteó un modelo básico de regresión lineal múltiple, y después se fueron trabajando sobre las variables de entrada para ir buscando optimizar el resultado y fijando cuáles son las variables que contribuyen en mayor o menor medida al resultado. El modelo inicial es un modelo común, conocido de regresión lineal múltiple. Lo que puedo comentar un poco es que en el caso de esta ecuación está planteado y como la variable de respuesta, en este caso de rendimiento, y después las variables x1, x2, xn, que son las variables de entrada, las variables conocidas, con las cuales buscamos a partir de los pesos, que son los parámetros conocidos, son los beta, beta 1, beta 2, beta n, que son los que terminan dando lugar a la ecuación. Corrimos este modelo, este primer modelo fue corrido en Python, los códigos están disponibles también para que puedan ser consultados, quedar como producto de tesis. Lo que nosotros tratamos de identificar en este caso, la variable, la métrica estadística donde más prestamos atención, es el RMSE, que es el Root Mean Square Error,
es la distancia media que tienen los valores predichos a la media de los valores observados. En este caso nos dio 1.83, también se da cuenta de todas las variables que se usaron. En este caso, por haber determinado anteriormente que había una colinealidad entre los rangos y subida estándar, solamente se trabajó con las variables medias. Se calculó también los test de Shapiro-Wilk y se presentó el estadístico. Eso te permite saber si la distribución de los residuos es normal, cosa que en este tipo de modelos se busca que los residuos tengan distribución normal, que no haya un patrón identificado. En el caso se siguió trabajando buscando reducir la colinealidad residual que pueda quedar o tratar de mejorar los resultados. Se hicieron análisis de componentes principales, que es una técnica estadística que busca reducir la dimensionalidad de tu problema, es decir, nosotros trabajamos con 12 variables y esto te calcula cuáles son variables sintéticas que te dan cuenta de la mayor capacidad explicativa de la menor cantidad de variables posible. En este caso son 3 variables que buscan explicar la varianza, en este caso permiten explicar hasta el 80% de la varianza. Se probó un nuevo modelo con esta PCA, PCA1, PCA2, PCA3, y obtuvimos un RMC de 1.8, que mejoró levemente, pero no significativamente o sustancialmente el error del modelo. Se pusieron a otra metodología, con otro criterio de selección de variables. Se pusieron en este caso una metodología que se llama forward, que puede ser stepwise o stepwise, esta metodología puede ser backward o forward. En esta figura podemos ver cómo funciona. Yo tengo una canasta con 5 variables en este caso, voy tomando una variable vez y voy corriendo un modelo, tratando de ver cuál es la más significativa. Y se van agregando variables hasta un threshold en el cual ya nos genera mayor capacidad explicativa. Y lo mismo al revés. Yo de acuerdo con las 5 variables, corro el modelo y voy sacando una variable a la vez, buscando cuál es la que disminuye mucho la capacidad explicativa y ahí corro. Se obtuvieron entonces 3 variables con cada uno de los métodos, NDI, TCAR y TEMP para el backward stepwise y NDI, EVAP, es decir, la aplicación, y 2 índices espectrales para el forward. Con cada uno se obtuvo resultados. En el caso de el modelo denominado de RLM4, que es el cuarto que se corrió, que es el forward stepwise, se obtuvo un resultado un poquito mejor, 1.79. Finalmente se corrió un modelo con interacciones. El modelo con interacciones es, se interacciona con variables, esto te permite indicar que las variables no son, su variabilidad no son independientes de la variabilidad de otras variables. Es decir, las variables en el entorno sí modifican condiciones de las variables al lado. Para ilustrar un poco esto, la evapotranspiración necesariamente, o la precipitación necesariamente condiciona la evapotranspiración o condiciona el valor de los índices. Entonces es asumir de que hay interacción entre las variables. Se seleccionan las variables que mejor resultado se obtuvo con el modelo anterior, que fue por stepwise forward, y se planteó una interacción entre esas variables y se obtuvo un resultado de 1.48. Ahí está el nombre de las variables. Y este fue el último modelo que se corrió con regresión lineal. Ahí está el consolidado de todas las corridas que hicieron con el RLM, en el que el mejor resultado obtuvimos fue en 1.48, utilizando las variables seleccionadas por stepwise forward y generando una interacción entre ellas. En lo que respecta al modelo de Random Forest Regression, también se trabajó de manera iterativa. Primero se planteó un modelo inicial y ese después se fue optimizando y después se fue también seleccionando las variables de entrada, al igual que se hizo con el de regresión lineal. En primer lugar, ¿qué es un Random Forest? Un Random Forest está basado en, como vemos en este diagrama, en distintos árboles, en un conjunto de árboles. Para decirlo de manera sencilla, los árboles tienen nodos y tienen bifurcaciones. Lo que se busca es tratar de que cada uno de los nodos tenga la mayor pureza posible y después toma decisiones y genera bifurcaciones a partir de las características que se van dando, que van encontrando en las variables. Eso después genera un montón de árboles, todos esos árboles generan un promedio, ese promedio de las predicciones es el que después te da lugar al promedio de Random Forest. Este tipo de modelos son conocidos por el aprendizaje automático. No se sabe exactamente, si bien tenemos los diagramas, no se sabe exactamente cómo operan con los datos. Son un poco de caja negra, porque uno termina por saber exactamente cuáles son las relaciones que generan entre las variables. Pero son muy robustos y trabajan muy bien con grandes bases de datos. En particular se corrió el primer modelo. Me faltó mencionar algo muy importante recién: los modelos Random Forest se tienen hiperparámetros, los hiperparámetros se pueden optimizar. En nuestro caso, el primer modelo se planteó con 24 árboles y 28 variables predictoras, cuáles de todas las variables disponibles son las que efectivamente el modelo va a usar cuando te va a aprender. En este caso, planteamos por conocer la base de datos y por conocer un poco
en la bibliografía que arranque el primer modelo con 24 árboles y con 28 variables predictoras, utilizando en este caso todas las variables posibles, es decir, como es un modelo que trabaja con Big Data, utilizamos rango, variedad estándar y la media de todas las variables de la tabla que se presentó al final de la primera sección. Este es el resultado que se obtiene con esta corrida. Este es un gráfico de resultados predichos versus observaciones reales. En la línea 1, 1 a 1, mientras más cerca están los puntos azules de la línea roja, mejor es el resultado. En el caso de valores de 4 toneladas, o más bien a la izquierda del diagrama, vemos que el modelo subestima el resultado, y a niveles de 12 toneladas el modelo sobreestima el resultado. Se planteó una optimización, que es un uso muy común dentro de lo que es la batería de herramientas de Random Forest Regression. Se planteó una optimización que fue de manera iterativa. Primero se optimizó la cantidad de árboles y después se optimizó la cantidad de características. Para optimizar la cantidad de árboles se usaron dos criterios, uno que se llama out of back error y otro es que uno que se llama validación cruzada. Lo que buscan estos a grandes rasgos es tratar de identificar cuál es la cantidad de árboles que maximiza el resultado. En el caso, en este mail de abajo es muy conocido como árboles. En el caso de del primer criterio, out of back error, que se buscó optimizar, da cuenta de que con 112 árboles se obtendría el mejor resultado. Mientras que con la validación cruzada, da cuenta que se maximiza el resultado del modelo a partir de 5 árboles. Respecto de las características, también se trabajó con estos dos criterios, con out of back error y con con validación cruzada. Lo que se busca en este caso es identificar cuál es la mayor cantidad de características que mejoran el resultado del modelo. Ahí nos da que la mayor cantidad de características con un criterio son 4 y en el otro son 25 características. Se probó otro criterio más que se llama Grid Search, que es una búsqueda de grilla donde se ponen todas las variables con toda la posibilidad de parámetros posibles, con toda la posibilidad de características posibles, genera ahí una masiva interacción, una búsqueda de grilla. Tiene un costo computacional relativamente alto, esto demorará entre 40 segundos o un minuto en correrse, que es más demora que un montón, pero finalmente se obtuvo un resultado. Y el RMC fue la métrica que se evaluó para identificar cuáles de todos estos criterios obtenían el mejor resultado. Da cuenta que con 112 árboles y con 7 características es la mejor manera de optimizar un modelo. Se probó con esta nueva cantidad de árboles y con esta nueva cantidad de características, se corrió nuevamente el modelo y se observó que no mejoró la performance del modelo. A valores de 4 subestimó en mayor medida y sobreestimó valores de 12 y el resultado de RMC fue levemente superior. Se probó entonces utilizar un conjunto de variables de entrada distinta. Para eso se buscó identificar cuál es la contribución individual de cada una de las variables, cuál es la contribución en mayor medida. Se utilizaron dos criterios, uno que se llama importancia por pureza de nodos y otro por permutación. Son estrategias que se usan comúnmente a la hora de trabajar con modelos de Random Forest Regression. En este caso, la pureza de nodos busca identificar que para cada una de las selecciones de los nodos de ese arbolito sea la característica más pura posible, que no esté mezclada con la interacción o contribución de otras variables. Por otro lado, hay un permitido identificar que hay 6 variables que se destacan sobre las otras. En el caso de importancia por transmutación, lo que va a tratar de identificar es cuál es la variable que alterando su orden disminuye el resultado del modelo. Es decir, si yo la saco o la pongo después, si cambio o no el resultado, si altero el orden. Y van viendo y se va detectando de manera automática cuál es la variable que más busca contribuir. Esto dentro de lo que es el modelo de caja negra, son unas herramientas que te permiten ir identificando cuál es la contribución individual de cada una de las variables. De esta manera identificamos el conjunto de variables, que son esta tabla consolidada, que son el desvío estándar de Tecari. Bueno, no voy a mencionar, sino mucho tiempo, pero son están planteadas ahí. Se corrió un nuevo modelo con estas variables seleccionadas a partir del criterio de importancia y se observó que si bien mejoran un poquito la performance del modelo, el modelo sigue subestimando y sobreestimando valores altos y no mejora el RMC. Se procedió a optimizar, como en los casos anteriores, para ver si la optimización de hiperparámetros y la selección de hiperparámetros mejoraba la performance y tampoco hicimos un mejor resultado optimizando los hiperparámetros. Finalmente se pasó a hacer una selección de variables, un modelo con una selección de variables a partir de el análisis exploratorio que se hizo al principio, donde se detectó que las variables, la fuerte colectividad que existía en la base de datos entre las variables de video estándar y rango estaban confundiendo en algún punto al modelo de random de regresión lineal múltiple, porque se trabajó solamente con las variables medias.
En este caso, Random Forest Regression por bibliografía supuestamente no tiende a no ser sensible a la multicolectividad, a diferencia de la regresión lineal múltiple, que sí es sensible a cuando las variables son muy parecidas. En este caso, no debería suceder. De todos modos, y ahora vamos a discutir un poco en la parte de discusiones, trabajar con una N de 33, un tamaño de muestra muy pequeño, con un modelo de este tipo, puede ser que genere justamente en las optimizaciones de parámetros no dé el mejor resultado y también que esté trabajando en un punto de la disponibilidad. Evidentemente, con esos análisis, utilizando las variables seleccionadas con análisis exploratorio, que son solamente las variables medias de cada una de las variables, se obtuvo un resultado de 1.87 de RMC, que sí, está marcado, 1.87, que es el resultado de Random Forest Regression bastante más chico. Arrancamos con 2.25 y llegamos a 1.87. En esta tabla está consolidada todos los resultados obtenidos con distintas corridas, distintos modelos, siendo el Random Forest Regression corrido con las variables seleccionadas a partir de análisis exploratorio que hicimos inicialmente, el mejor resultado. Comparando la performance de los dos mejores modelos de las dos baterías de herramientas que se usaron, por un lado la regresión lineal múltiple y por otro lado la Random Forest Regression, en esta tabla ponemos la primera línea sobre la cantidad de observaciones con las que se trabajaron, es decir, con los 3 lotes de la variable de rendimiento de campo, las 12 variables, que son los índices espectrales y las variables de topografía que se utilizaron. Se presenta el dato de rendimiento de toneladas por hectárea medio de todos los lotes de los 27 campos. Y son los 33 establecimientos, 33 lotes. Y el RMC mejor de cada uno de los dos, el 1.48 del RLM, también siendo el mejor resultado obtenido. El porcentaje de error tiene que ver con que el RMC es la distancia media de los valores predichos con la distancia media de los valores reales. Nosotros sabemos que nos dio 9.27 la media de todos los datos disponibles, y 1.48 en este caso se puede entender también como toneladas por hectárea. Si erramos en 1.48 toneladas por hectárea, te da un error de 15.27, casi 16%, que es bastante bueno. Ahora lo lo vamos a discutir por conocimiento del sector. Sabemos que las empresas comerciales que dan ese tipo de servicios por lo general dan valores de error de menos de una tonelada por hectárea, que puede ser una RMC de 1, son 10 quintales por hectárea. Si bien nosotros no estamos en 1, estamos aproximándonos para hacer este tipo de trabajo, que es bastante significativo. Pero interesante. Los modelos estocásticos permitieron de esa manera, sin tener información de campo, de manejo, de lote, como se tiene estas empresas comerciales, que parte del onboarding, los productores tienen que dar cuenta de no solamente el estudio del campo, sino qué tipo de maíz siembran, cuándo lo siembran, cuándo lo cosechan, cuándo lo fertilizan, cuándo lo riegan, no tiene información de manejo, nosotros no contamos, solamente contamos con datos de rendimiento final del indicador de rendimiento y podemos obtener un resultado similar. Respecto del Random Forest, tiene pocos parámetros, lo cual hizo sencillo con su ajuste y optimización, pero la muestra pequeña probablemente sea que haya limitado su performance, que de todos modos fue del 20%. Al respecto de la regresión lineal múltiple, sabemos que tiene una necesidad computacional menor, corre más rápido, es más sencillo su optimización porque no tiene hiperparámetros y obtuvo un rendimiento superador. Como modo de discusión, se plantea en la tabla ahí a la derecha, en la fila de la derecha, QRF fue un tipo de random forest que usaron en IDECOR, que es la institución de acá de Córdoba, que publica productos geoespaciales, y ellos obtuvieron en un estudio que apuntaba al mismo objetivo, pero con otras características, un resultado similar. Particularmente ellos trabajaron con 908 monitores de rendimiento, es decir, casi 30 veces más, trabajaron con 160 variables, casi 10 veces más. Trabajaron para una campaña que el rendimiento medio era menor, que todas más trabajaban con un área de estudio para toda la provincia de Córdoba, nosotros trabajamos para solamente 23 lotes, 27 establecimientos, y obtuvieron un rendimiento, un índice de error de 1.21, que cuando nosotros hacemos la distancia entre 1.1, 1.21 y 760, el resultado llamativamente es el mismo porcentaje de error, y se trabajó con muchas menos variables y muchas menos observaciones, lo cual me cuenta que la metodología es mucho más económica también al punto y tuvo un resultado similar.
En particular, también pudimos observar que las variables climáticas, que deberían tener, darían mucha más relación, tanto precipitación, temperatura, como evapotranspiración, una relación significativa con el periodo crítico, con el rendimiento del determinado periodo crítico, no fue así, y lo que nos permite pensar es que capaz que las variables climáticas hay que calcularlas no solamente en el momento del periodo crítico, sino que con anterioridad, ya que por conocimiento en la materia sabemos que el maíz, a la hora de determinar su rendimiento, no solamente usa la precipitación que está ocurriendo en ese lugar, sino la fuente de agua que está acumulada en el perfil, que puede datar de periodos anteriores. Sí sé que en la fuente de datos que usaron el IECOR, las 160 variables, muchas dan cuenta de eso, de NWI, que es un índice de agua, o NDCI, un índice de sequía, de meses anteriores, con mucha anterioridad. En este caso, enfrentamos un periodo crítico. Al respecto de las conclusiones, se dividieron en distintos apartados. En principio, los aportes metodológicos que se generan a partir de esta tesis, que fue un poco lo que se buscaba, que es materializar herramientas de ingeniería de datos, es decir, adquisición, gestión, depuración y acondicionamiento, tanto de observación de campo como información derivada de sensores remotos. Después se pudo detectar que las técnicas que se utilizaron para detectar y seleccionar las mejores variables de performance, tanto en la parte de modelos de predicción lineal múltiple como de random forest, terminó siendo muy útil, sobre todo cuando se plantea la interacción, que fue una novedad que surgió, el calor de cómo hacer mejorar metodología y terminó siendo determinante a la hora de mejora de los resultados. En cuanto a las herramientas metodológicas que se utilizaron, resultaron ser tanto las tradicionales como el algoritmo de aprendizaje automático, funcionales y expeditivas para análisis de grandes volúmenes de datos, y tienen un costo proporcionalmente muy bajo. En cuanto a los aportes que se llevan a partir de fuentes de datos, la colección de índices espectrales que se calculó en JavaScript, en el editor de Google Graph Engine, es una colección, una biblioteca de índices que quedó ya planteada para cualquier otro que necesite utilizar, así que es un aporte de la tesis. En cuanto a aportes de aplicación, por el tipo de metodología que se desarrolló y su versatilidad, es muy sencillo incorporarle nuevas variables que permitan mejorar su predicción, ya sea variables de otros índices espectrales, variables topográficas o variables en particular también de otros cultivos. Pensar que esto también se podría llegar a aplicar para otras zonas y para otros cultivos. Es muy versátil la metodología que se desarrolló. También este método puede ser utilizado para validar reportes de raíces en los productores, que ellos informan al fisco, al ARBA y a la FIP cuánto rindió, y nosotros podemos de esta manera validar si eso efectivamente fue así o no. La particularidad es que nosotros podemos determinar el rendimiento de maíz potencial para el periodo crítico, que suele suceder 50 a 60 días antes de cosecha, lo cual es una aplicación práctica agronómica de interés, ya que permite saber al productor o al fisco o a una compañía aseguradora con una anticipación de cosecha cuánto va a rendir. Si bien el rendimiento para ese momento, digamos, ya está definido, el rendimiento potencial, sí puedo ver, no sé, en cuestiones financieras, si el destino de ese cultivo o ese grano va para uno o para otro igual, el rendimiento que voy a obtener. A partir de cuestiones ya más personales, la formación personal, está la tesis y el transcurso de la maestría y haber participado de todo lo que implica el universo Bullish, después me sirvió a mí en términos personales para mi carrera profesional y trabajar en la industria satelital. Desde entonces yo pongo en práctica cosas que ahora estoy presentando y otras más también, así que eso es como un aporte que para mí fue muy interesante en términos personales, que es una conclusión también de haber hecho tanto el cursado como la tesis. Y en particular como aporte, como comentaba al principio, están alojados en GitHub todos los códigos desarrollados, así como están también puestos en cuerpo de la tesis, están impresos, o se van a imprimirlos. Y en el QR ahí uno puede acceder al GitHub donde están alojados los códigos que se utilizaron para correr los modelos. A futuro, a partir de lo que se investigó y lo que se aprendió, se plantean líneas que podrían profundizarse y mejorar, optimizar los resultados. Es en principio trabajar con mayor frecuencia temporal de datos, es decir, nosotros tenemos compuestos estacionales, vamos a pensar en trabajar en la primera parte del cultivo, la segunda parte y la tercera parte del cultivo, no solamente en el periodo crítico, con mayor cantidad de diversidad de índices espectrales, no solamente trabajar con los 8 que dijimos, sino profundizar en buscar más índices. Y después información ambiental que puede tener con el monitoreo de la humedad de suelo, hay índices que pueden dar cuenta de la humedad de suelo, que se pueden incorporar también para mejorar el resultado. Después también trabajar ya no a nivel de lote, que es un poco la experiencia, sino trabajar a nivel de escala de píxel. Esto va a implicar trabajar con mayor volumen de datos, pero bueno, es un desafío metodológico que en este momento no se aborda, pero que se puede abordar a futuro. También se plantea que una vez que tenemos estimación, hacer un mapeo de resultados, para hacer un mapeo de resultados, para poder corroborar que
realmente trabaja en metodología, hace falta tener una clasificación validada y conocida de dónde hay efectivamente maíz. Así que para esta época sabemos que hay más, como fue lo que presenté al principio, hay más que no estaban al comienzo de este trabajo, hoy sí ya están esas metodologías, esos productos, así que mapear los resultados sobre coberturas de maíz conocidas. Después, al futuro sabemos y en presente se están usándose fusión de datos, que son herramientas que crean distintas fuentes de índices espectrales, de plataformas satelitales, que Landsat con Sentinel, que permiten tener mayor frecuencia y mayor resolución espacial de los datos, así como hay unas clasificaciones de cobertura agrícola que mencionaba recién, y hoy ya se está usando mucho la detección automática de lotes, donde uno podría trabajar con mucho mayor cantidad de polígonos y no necesariamente tener que acceder a los lotes de los productores agropecuarios, que suele ser algo bastante sencillo. De esta manera se puede llegar a pensar a que se hagan este tipo de mapas de rendimiento de manera automática, y esto puede pensarse en un servicio de monitoreo de rendimiento regional. Bueno, ya estamos llegando al final. Estos son los agradecimientos. No sé cuánto tiempo dije, ¿no? Bueno, quiero agradecer en primer lugar al equipo de profesores de Bullish y a la gente que en este momento acá me estuvo manteniendo en una mano. A todos los estudiantes también, a los que están que estuvieron en el fondo, que estuvieron presentes a lo largo de la cursada, a los revisores de tesis que me dieron una mano enorme para darle una vuelta de rosca y pensarla un poco más, y por ahí finalmente me hicieron mucho a la hora de información profesional, a Diego, que me estuvo ayudando hasta hacer de la tarde, o hasta más tarde, a armar esta presentación y a pensar un poco qué decir y cómo decirlo, así que estuvo presente de punta a punta, a Marcelo Causo, que siempre me estimuló y me aportó y me dio la oportunidad de estar acá. Nada, se agradece muchísimo. A Giovanni Laneve, que me di cuenta de invitarlo también, que fue la persona que me recibió en la Escuela de Ingeniería cuando hice parte de la maestría que estuvimos allá en la Universidad de Roma, en La Piensa. A la CONADE, porque me dio la beca, con la cual arranqué este estudio. Después a INPAP, que fue un grupo que me facilitó los datos que pude usar para la tesis. Y me dio un poco de tiempo que tuve que tomar este último año para terminar la tesis, las correcciones y todo lo que hizo falta. Así que también muy agradecidos. Y después a mis amigos y mis amigos que me aportaron calma hasta hace un rato para que me tranquilice y haga las cosas más tranquilo. Gracias por haberme acompañado en todo esto. A mi novia que se vino para estar acá presente, muchas gracias. Y después a mis hermanos por su ternura y alegría, a mi hermana por su sensibilidad y generosidad, a mis viejos que están acá, que siempre están, y a Argentina, porque es el país que, si bien no elegí para nacer, hubiera elegido seguir de y les dedico a Juan, que es un amigo que está siempre presente y que lo extraño mucho y es una luz que me ilumina todos los días. Y eso es todo. Muchas gracias.